Relatos de terror en escuelas. La niña que se aparece en la escuela primaria de Escuinapa. Para abrir este podcast, iniciaremos en la bella Mazatlán, México, donde se cuenta una anécdota de terror muy conocida por los lugareños de la zona y que entra dentro del clásico cliché de "mi escuela antes era un panteón", y dice lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado de las cosas extrañas que suceden en la escuela primaria José G. Gutiérrez, situada en pleno centro de la cabecera? Cuentan las personas que todo se debe a que las instalaciones están malditas, ya que antes de ser construida en el lugar existía justamente un cementerio. Y de hecho, aún a principios de la década de los años 90, se podían ver las lápidas semienterradas de las personas que habían sido sepultadas anteriormente ahí. Pero, ¿saben? Una de las historias más aterradoras que se cuenta en este lugar es sin duda alguna la de la fantasma de la niña que se aparece en el baño de mujeres. Un sinfín de egresados de esa escuela cuentan sus experiencias personales con este fantasma. Y es que, tristemente, se dice que esta historia surgió de una niña llamada Amanda Cortés, que cursaba el tercer año en el turno vespertino. Por su complexión robusta, las niñas le jugaban bromas y la molestaban a diario, entonces ella sufría de bullying. En la hora del recreo, Amanda corría al baño y se encerraba en la segunda puerta hasta que llegaba la hora de volver al salón de clases. Pasaron varios días así. Entonces la niña siempre, pero siempre se refugiaba en aquel lugar por semanas. Parecía un ritual para protegerse, hasta que un día una de las niñas que le molestaban la vio correr y entrar allí justamente para esconderse. Ni tonta ni perezosa, la niña malvada llamó a las otras para ir a molestarla. Fue así que forzaron la puerta del baño, la abrieron y sacaron a rastras a Amanda. Despeinada y con la camiseta manchada de suciedad, dejaron a la niña tirada en el suelo. Al día siguiente, Amanda no apareció. Fue hasta el tercer día que volvió a la escuela. Pero las cosas no habían mejorado, ya que las niñas maldosas, muy pero muy molestas, la llevaron al viejo baño para seguir con su tortura, pero esta vez fueron más allá de una broma, ya que aprovecharon que había un viejo tambo azul lleno de agua, que estaba siempre situado en el mismo lugar a la entrada. Y fue así que entre todas las niñas metieron a la pobre Amanda para mojarla y divertirse con ella. El problema fue que cerraron dicho tambo y, desesperada, Amanda fue perdiendo el sentido, ya que se estaba ahogando. Sus pulmones se llenaron de agua y poco a poco fue perdiendo el aliento. Las niñas asustadas corrieron y la dejaron morir sola en el húmedo y maloliente baño. Es así que cuenta la leyenda que Amanda se manifiesta asustando a todas las niñas para llenar su sed de venganza y algún día encontrar a aquellas que le quitaron la vida de forma atroz. Y hasta la fecha sigue habiendo testimonios de alumnas que la han mirado sentada llorando en el mismo retrete desconsoladamente, aterrorizando a quien entre a ese lugar. La niña en el árbol. En una reconocida escuela pública de la Ciudad de México se ha escuchado hablar de la niña en el árbol. Un espíritu silencioso que aparece debajo de un gran árbol solitario que se encuentra lejos de la zona del recreo. Una tarde, después de sonar la campana de regreso al salón, una niña llamada Ana, ignorando la señal de entrada, decidió quedarse sola por los alrededores, inconsciente de los rumores y de las historias que influían en el ambiente de la zona. Como aquel lugar misterioso era, además de llamativo, bastante fresco y cálido, Ana se sentó en las raíces del gran árbol para descansar. Sin embargo, justo casi cuando se estaba empezando a quedar dormida de estar tan relajada, sintió como si alguien la acechara desde el tronco del árbol. De la impresión, la niña cayó al suelo y en medio de un grito mudo logró levantarse para salir corriendo.
Al llegar al salón e interrumpir la clase abruptamente, su maestra y los niños la recibieron extrañados y ansiosos por saber lo que le había sucedido. Como la alumna sudaba y jadeaba, la maestra la sentó en una silla y le dio un vaso de agua para calmarla. Después de reconfortarse, la niña contó su experiencia y, asombrados, sus compañeros se miraban unos a otros sin pronunciar palabra. ¡Ah! ¡Es la niña en el árbol!, dijo uno de ellos. ¡Muchos ya la hemos visto!, continuaron relatando, y luego la niña comentó: ¿saben? Ella a veces aparece colgada de las ramas y luego desaparece. ¿Y saben? Según relatos más antiguos, la niña en el árbol fue alguna vez una alumna que era bastante tímida, que creció en el núcleo de una familia muy común. De hecho, sus padres no la maltrataban y, pese a la vida poco ostentosa y limitada que llevaba, parecía ser feliz. Sin embargo, una tarde apareció colgada en el gran árbol del patio de recreo y nunca se conocieron las causas que la llevaron a ese final tan cruel. Pero, ¿saben? Ana, un tanto dudosa, pero pensando que se trataba de una broma tanto de su propia mente como de sus compañeros, fue así que decidió levantarse con la idea de rodear el árbol para saber de qué o de quién se trataba. Ya saben, niños aventureros y curiosos. Y así fue. Caminó por detrás del árbol sin encontrar a nadie, pero cuando regresó al sitio de origen, se topó frente a frente con una niña de piel lúgubre y mirada vacía. La leyenda de Toire no Hana-ko-san. Japón es un país con una cultura popular bastante grande. La leyenda de Toire no Hana-ko-san, o simplemente Hana-ko-san, se ha expandido bastante con el paso de los años, convirtiéndose en una especie de ícono. Algo similar con lo que pasa con nuestra querida Llorona en México. Esta historia versa sobre una niña que murió trágicamente hace varias décadas en el baño de su colegio, por lo que ahora es protagonista de una historia del terror ligada a estos lugares. Muchos describen a Hanako como el fantasma de una niña de cabello corto, vestida con una blusa clara y un vestido color rojo, el cual cuenta con tirantes. Su nombre real es Toire no Hana-ko-san, que literalmente significaría como Hanako, la niña del baño. Su leyenda la sitúa como un espíritu que estaría presente en baños de mujeres de colegios y lugares públicos. En la actualidad existen 3 versiones que explican el surgimiento de esta leyenda. Los 3 son relatos que se mueven hacia mediados del siglo XX en Japón, todos ellos con finales bastante trágicos. Estas variantes suelen diversificarse de acuerdo a cada ciudad en ese país. Sin ir más lejos, una de las versiones más trágicas sostiene que el origen de Hanako está en la Segunda Guerra Mundial, específicamente en un ataque aéreo. Así, aseguran, la cultura popular sostendría que la niña estaba escapando de un bombardeo en su ciudad, por lo que se escondió en el tercer cubículo del baño de su escuela mientras caían las bombas. No obstante, el lugar fue destruido por uno de los estruendos, situación por la cual falleció en el lugar y su alma supuestamente nunca pudo descansar. Por otro lado, personas más escépticas, entre comillas, indican que el crimen se remontó a un poblado en 1950 y tendría relación con el padre de la muchacha, quien en un ataque de ira mató a toda su familia. Hanako logró salir y se escondió en el baño de la casa, pero luego de unos minutos fue descubierta por el hombre, quien la asfixiaría y posteriormente enterraría sus restos en el patio de la casa. Y de acuerdo con otras personas, una de las versiones más aceptadas apunta a la privación de la vida por mano propia de la niña, quien en 1940 se habría lanzado desde la ventana del tercer retrete del baño de su escuela, cayendo desde una gran altura. La historia apunta a que momentos antes de tomar esta decisión, la persona había sido abusada por parte de uno de sus profesores en el lugar,
situación que la dejó profundamente afectada. Por último, una de las teorías más locas apunta que Hanako se encontraba paseando por un sector de bosques en su escuela. Todo iba bien hasta que notó que un hombre la observaba entre los arbustos. Fue así como ella corrió rápidamente y se escondió en el tercer retrete del baño de aquel lugar educacional. Sin embargo, el hombre la encontró y la atacó con un hacha. Todas esas versiones configuran la historia final, la de un espíritu que deambula en los baños de mujeres en escuelas, siempre apareciendo desde el mismo lugar y asustando a quienes se encuentren a solas. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿se le puede llamar? Tal como en muchas leyendas, en algunas zonas de Japón se cuentan historias respecto a cómo las personas pueden invocar a Hanako-san a través del tercer cubículo del baño de mujeres. Según diversas variantes de esta leyenda, una manera es dirigirse hasta el lugar y llamar a la puerta en 3 ocasiones. De esta forma, diciendo: Hanako-san, 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 ¿estás ahí? Ante esto, en caso de existir una presencia, se escuchará una voz de regreso que dirá: sí, y es mejor que te retires. En algunas áreas urbanas se considera esto como una especie de reto de valor y de honor, desde luego, para quienes ingresan por primera vez a una escuela. Así que ustedes sabrán si quieren cumplir con ese reto. Mi estimada audiencia, espero que estas 3 historias de terror en escuelas hayan sido de su interés. Seguiremos compartiendo temática de terror porque estamos en fechas de Halloween y de Día de Muertos en México. Así que si este video fue de su interés, les agradecería muchísimo si me ayudan con sus pulgares arriba, si lo comentan y si lo comparten. Me gustaría saber si sus escuelas también tienen alguna historia de corte paranormal, o como está el clásico cliché de mi escuela también fue un panteón. Así que siéntanse en la libertad de compartirme todas sus anécdotas. También síganme en mis redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos: Instagram, Facebook, Twitter, ya que así podremos estar en comunicación de forma directa. Suscríbanse a este espacio y denle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. Esperando de todo corazón que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Les deseo muy felices notas. Hasta la próxima.